2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litzy Martínez Rojas y estamos en la materia de Ciencias Sociales con los estudiantes de tercero de secundaria. Hoy hablaremos con relación a las órdenes eclesiásticas en la colonia. ¿Me acompañas? Para iniciar la clase del día de hoy quiero presentarte las siguientes imágenes. La siguiente imagen corresponde a la Virgen de la Candelaria en Oruro. La siguiente imagen corresponde a la Virgen de Copacabana en La Paz. Y la siguiente imagen corresponde a la Virgen de Urcupiña en Cochabamba. Es importante entender que el artículo número 4 de la Constitución Política del Estado establece que en nuestro Estado plurinacional de Bolivia se respetan todas las religiones y todas las creencias religiosas. Por lo tanto, nuestro Estado actualmente es laico. Sin embargo, a partir de 1492, cuando llegaron los invasores a este territorio, no solamente llegaron con la espada, también llegaron con la cruz y con eso la religión. El día de hoy hablaremos sobre las primeras órdenes eclesiásticas en el Abya Yala. Iniciamos mencionando que la primera orden en llegar a este territorio fue la orden franciscana. Posteriormente llegó la orden dominica o dominicana. Posteriormente llegan los agustinos y después de los agustinos van a ingresar a este territorio los jesuitas. Después de los jesuitas ingresan algunas órdenes denominadas órdenes menores, como las carmelitas, los capuchinos y otras órdenes que se habían establecido en este nuevo continente. Bien. Cuando hablamos de la primera orden en ingresar al continente americano, al Abya Yala, nos referimos a los franciscanos. Los franciscanos, como orden, habían nacido en Europa en el año 1209 y había sido fundada esta orden por San Francisco de Asís, mediante un voto de pobreza donde se renunciaba a todo tipo de propiedad. Bien. Cuando hablamos de los franciscanos, también estamos mencionando que fue la primera y la más numerosa misión religiosa en América. Y a partir del año 1789 vamos a mencionar que ingresa a América y Filipinas y van a tener alrededor de 241 conventos, bastantes, ¿verdad? 131 reducciones misioneras, 139 curatos y vicariados de indios y casi alrededor de 4.200 religiosos en este territorio. Por lo tanto, había sido una orden muy grande, había ingresado a este territorio con muchas personas. Bien, pasemos a la orden de los dominicos. Cuando estamos hablando de la orden de los dominicos, mencionamos que nace en un contexto bastante particular, en una guerra emprendida por iniciativa de la Iglesia Católica y la nobleza del Reino de Francia. Es en este momento en contra de los cátaros, aproximadamente a inicios del siglo XIII. Y su fundador o el fundador de los dominicos va a ser Santo Domingo de Guzmán. Bien. Cuando estamos hablando de los dominicos, mencionamos que es la segunda orden, evidentemente, que llega al Abya Yala. Y los fines que ellos tenían para llegar a este nuevo territorio eran los fines de evangelización. Podemos establecer que un 30% de los obispos nombrados en este nuevo continente, en América, eran de carácter clerical y sus miembros eran sacerdotes, por lo tanto tenían una fuerte formación dogmática. Eso con relación a lo que son los dominicos. Pero seguimos hablando de otra orden eclesiástica, los agustinos. Cuando hablamos de los agustinos, mencionamos que ellos nacieron en la Restauración Católica de la segunda mitad del siglo XVI. Aproximadamente en diciembre del año 1588, en la provincia agustiniana de Castilla. Y ellos tenían el objetivo o el ánimo de instaurar en el sistema de vida que sea austero, pero perfecto, austero y perfecto. Bien,
pasemos a la orden de los jesuitas. Cuando hablamos de la orden de los jesuitas, también podemos mencionar que su nombre es la Compañía de Jesús, más conocida como jesuitas. Bien, esta orden ha sido fundada aproximadamente en el año 1540 por San Ignacio de Loyola y había sido la cuna de grandes misioneros, también de importantes pensadores, teólogos e incluso santos. La orden de los jesuitas incursionaron en el oriente boliviano, es decir, en tierras bajas, aproximadamente en el siglo XVII. Ellos ingresaron de forma pacífica, llegando a tener contacto con los indígenas a través de la religión. Pero, ¿cuáles fueron los factores que permitieron a los jesuitas ingresar a tierras bajas? Posiblemente que las tierras bajas se encontraban aisladas de otras comunidades. Además de eso, es importante destacar el carácter pacífico de la población que habitaba en tierras bajas. Eso le permitió a los jesuitas poder ingresar a estos territorios y poder evangelizar a las comunidades, a las personas que vivían. Pero hay un detalle también, no todas las comunidades eran de carácter pacífico. En el caso de los chiriguanos, era un pueblo que había mostrado dura resistencia con relación a los invasores. Otra de las órdenes que vamos a hablar, que es considerada una de las órdenes menores, son las carmelitas. La orden de las carmelitas descalzas, como se llama, nace aproximadamente en el siglo XVI y llegaron a lo que hoy conocemos como Potosí, en el año 1680. Habían fundado un convento en la colonia y las jóvenes que ingresaban a ese convento eran de familias nobles, de familias muy acomodadas, con muchos ingresos económicos. Y este convento era un convento de claustro, que quiere decir que no salían del convento. Las jóvenes ingresaban con una dote de aproximadamente 1000 monedas de plata, o su aproximado en bienes materiales. En muchos casos, estas jóvenes que ingresaban con su servidumbre, quienes hacían el aseo y hacían algunas labores diarias. Las carmelitas se dedicaban a lo que era la costura, obviamente también el poder aprender y practicar lo que era la religión. El día de hoy tú puedes encontrar muchos de estos templos y muchos de estos claustros, específicamente de las carmelitas, en el departamento de Chuquisaca. Te invito a que puedas pasar por los diferentes museos que existen en Chuquisaca y puedas conocer más sobre estas órdenes religiosas, también en los otros departamentos. El día de hoy hemos hablado con relación a las órdenes eclesiásticas. Y hoy conoceremos también, para finalizar nuestra clase, un poquito del sacerdote Luis Espinal Camps. Fue un sacerdote jesuita boliviano de origen español. Él destacó su vida por el compromiso con los desfavorecidos. Él incursionó en el cine, en el periodismo y también como sacerdote. Lamentablemente, él fue brutalmente asesinado. Él había tenido una frase que había marcado mucho su vida. Te invito a que puedas escucharla, analizarla y utilizarla día a día. La frase es así: la vida es para eso, para gastarla por los demás. Hasta la próxima clase. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.